Buenas tardes, mi nombre es Borja Abril, soy alumno de primero de SMR y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo el ejercicio número 2 de montaje y mantenimiento de equipos. El tema 1, el apartado 2, que es de placas base, que son los zócalos, ¿vale? Y bueno, tenemos una serie de preguntas que vamos a comenzar a responder. La primera pregunta es, ¿qué es un socket zócalo package? Pues básicamente un socket es la zona de la placa base donde nosotros insertamos el microprocesador. Ahora comenzaremos a explicar la siguiente pregunta, que es la número 2, que nos dice completa la tabla adjunta con los distintos tipos de sockets, ¿vale? Y tenemos una tabla dividida en el nombre, la traducción, ya que son abreviaciones, el nombre, y un poquito, pues, de qué trata, ¿no? De cómo está hecha pues, cada socket, ¿no? Bueno, el primero que tenemos es el PGA, que significa Pin Grade Away, ¿vale? La traducción a la abreviación es esa, y son, básicamente, son esos sockets donde las ranuras, o sea, los pines están incrustados en el procesador y lo único que hay en lo que viene a ser la placa base son pues esos agujeritos, esa ranura para colocar los pines del microprocesador. Esto pues lo hace empresas, pues por ejemplo como AMD. AMD utiliza este tipo de sockets muy a menudo. Creo que hasta hace poco empezaron a utilizar los distintos que vamos a hablar ahora de ellos. Y bueno, no hay mucho más que decir sobre los PGA. Después del PGA tenemos el que sería el C, el Zero Insertion Force, que básicamente es como una evolución del PGA, solo que lo que han cambiado, lo que han cambiado en este, que en vez de introducir, en vez de para colocar el microprocesador tengamos que mediante un tornillo ahí ajustarlo, pues en este tenemos como una palanquita de metal que nosotros para abrir el procesador, para abrir el socket básicamente, nosotros moveríamos la palanca un poquito hacia la derecha y se subiría sin ningún tipo de fuerza y meteríamos el procesador y una vez metido bajamos y con la palanquita otra vez sin hacer ningún tipo de fuerza lo cerraríamos y sin ningún tipo de ayuda de tornillos, sin hacer nada de fuerza y sin disipadores, sin nada más. Solo sería esa palanquita, ¿vale? Es como eso, una pequeña evolución de lo que viene a ser el PGA. Funciona igual, los pines siguen en el microprocesador y los conectores se encuentran en la placa base y poco más. Después tendríamos los BGA, los Ball Grade Away, ¿vale? Estos, básicamente, la característica de lo que hace diferente a los demás es que en este, básicamente, no hay pines ni de nada, sino que contiene bolitas de cobre donde el microprocesador va soldado a la placa base. ¿En qué se hace esto mucho? Pues por ejemplo en los portátiles. En los portátiles el microprocesador y algún que otro componente más va soldado a la placa base. ¿Para qué? Para que si tú quieres cambiar tu portátil porque el microprocesador está pues ya que bueno no funciona muy bien o es muy viejo y lo quieres cambiar, pues te tocaría comprarte otro portátil, ya que desoldarlo sería una tarea muy difícil para uno que tiene unos conocimientos pues bueno mínimos, ¿no? Por así decirlo. Y en esto consistirían los VGA, son aquellos que están soldados a la placa base. Luego tendremos los slot, que son totalmente diferentes a los demás, ya que este se trata de un rectángulo similar al de las ranuras de expansión y también utiliza contactos para la transmisión de datos y sobre todo para la electricidad, para conducir la electricidad, ¿vale? Y para colocarlo se ayuda de unas pestañitas de sujeción laterales que tiene para que no se mueva. Y poco más se podría hablar del slot. Y por último, en el apartado de sockets tendríamos los LGA, los Land Grid Array, que estos serían básicamente parecidos a los CIF,
¿vale? Solo que en vez de que estén los pines en el microprocesador, se encuentran en la placa base y los conectores están en los pines, ¿vale? Este funcionaría así. ¿Qué no utiliza esto? Pues básicamente lo lleva utilizando Intel desde hace bastantes años. De hecho, fue el que los puso de moda, ya que AMD lo ha empezado a hacer hace muy relativamente poco. Y una contra que yo le veo a esto, pues sería que si te cargas un pin, como está puesto en la placa base, pues a lo mejor te cuesta la placa base entera, ¿no? Pero bueno, si está hecho así, será, y si la ha querido cambiar a AMD así, será pues porque tendrá mayor cantidad de ventajas que de desventajas, ¿no? Así que vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice qué tipo de sockets ha utilizado ampliamente, ha sido utilizado ampliamente por Intel y desde qué fecha lo hizo. Bueno, pues Intel ha utilizado desde 2004 lo que vienen a ser los sockets LGA, ¿vale? Fueron ellos, no sé, creo que fueron ellos los que los crearon. Y básicamente pues llevan haciendo esto pues hasta a día de hoy. La pregunta 4 nos dice ¿qué ventajas tiene este tipo de sockets? Pues los sockets LGA tienen 3 ventajas, ¿vale? La primera podríamos decir que es que el tamaño de los pines es menor con respecto a otros diseños, lo que hace que la altura pues sea menor. Luego, otra vez de las ventajas sería que ofrece mayor resistencia, ya que en este tipo de sockets los pines no están conectados al procesador, con lo cual se rompen mucho menos. Y la tercera es que la instalación es bastante sencilla, ya que al venir ya los pines en el microprocesador, en la placa base, pues lo único que hay que dejar al colocar el microprocesador lo podemos dejar caer. Obviamente, si estás de pie y la mesa está aquí y lo dejas caer, pues a lo mejor se rompe algo. Pero es nada, es dejarlo ahí bien puesto y ya no habría falta ni apretarlo ni nada, de nada, ya que se pone bastante más sencillo que los demás. La pregunta 5, ¿cuál es el principal inconveniente de este socket? Y es básicamente el que hemos dicho anteriormente, que con que se dañe un pin toca cambiar la placa base entera. Yo creo que lo más conveniente dentro de este inconveniente es básicamente que si se te jode un pin en el procesador, bueno, por lo menos los demás componentes te siguen funcionando, ¿no? Porque no todos dependen del procesador de manera directa. Pero si se te joden de la placa base, ahí tenemos un problema, ya que es donde está conectado todo el hardware y donde se comunica. Entonces, no nos servirían para nada las demás piezas teniendo una placa base estropeada. Así que vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 6 nos dice ¿qué tipo de socket ha sido utilizado ampliamente por AMD y cómo está constituido este? Bueno, pues el socket que ha utilizado ampliamente AMD es básicamente el socket PGA, que es justamente lo contrario al de Intel, al LGA, ya que estos tienen los pines en el microprocesador y los conectores están en la placa base. Esta pues sería la manera de haber hecho estos sockets, ¿vale? Y mayormente se conoce porque AMD es básicamente los que ha puesto en funcionamiento o los que lo han creado. No sé si los que lo han creado, pero desde luego los que los han utilizado durante toda la vida hasta hace relativamente poco. Bueno, tenemos la pregunta 7 ahora que nos dice ¿qué dos variantes existen del socket anterior y cuál de ellas es la que se ha utilizado más y por qué? Pues tenemos dos, ¿vale? La primera sería el Ceramic Pin Grid Array, que es básicamente que el procesador está colocado sobre un soporte de cerámica que conduce el calor. Pero esta no se utilizó mucho ya que era demasiado frágil. Pero donde sí se utilizó anteriormente fue en la primera generación de procesadores de Intel Pentium. Y el segundo que tendríamos sería los Plastic Pin Grid Array, que estos básicamente son cuando el microprocesador está sobre un soporte de plástico, ¿vale? Que gracias a esto, pues
los sockets son bastante más económicos y tienen un mejor rendimiento eléctrico, ¿vale? Ya que no será mejor conductor de calor que la cerámica, pero eso digamos que tiene solución con una buena refrigeración, ¿no? Pero lo que sí te ofrece es una mejor conducción eléctrica, ya que es más eléctrico, es un material que conduce mejor la electricidad que la cerámica. Y en la pregunta 8 tenemos ventajas del tipo del socket anterior, ¿vale? Que básicamente son dos ventajas, y es que una ofrece una mejor... Y la pregunta 8 nos diría ventajas del tipo del socket anterior, pues se divide en dos ventajas, y una es que es muy difícil que se te rompa que la placa sufra daños. Es bastante más difícil. Y la segunda es que ofrece una mejor reparabilidad. Es más fácil de reparar básicamente, ya que al no estar los pines en lo que viene a ser la placa base, pues si se rompe el microprocesador, pues bueno, te puedes comprar otro. Pero la placa base sigue funcionando y todos los componentes siguen comunicándose entre sí. Pero al revés, estaría, como hemos dicho anteriormente, bastante más difícil. Sería más caro, yo creo que sería más caro, ya que, bueno, no te servirían para nada los demás componentes si no tienes una placa base. Bueno, ahora estamos en la pregunta 9, que nos dice cuáles son los principales inconvenientes del socket anterior. Y como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Uno de los inconvenientes es básicamente que al estar los pines en la placa base pueden doblarse. Aunque a unas malas podrías recolocarlos uno a uno. Si tienes suerte y solo se te han jodido dos, vale. Pero te tocaría recolocarlos ahí uno a uno, y es un proceso bastante complicado. Luego la segunda desventaja tendríamos es que estos pines que hay en la placa base son un poquito más altos que los de los LGA. Y la tercera desventaja sería básicamente que su instalación requiere un poco más de cuidado, ya que son un poquito más frágiles que los LGA. En la pregunta número 10 tenemos ¿qué diferencia un socket VGA respecto a los dos anteriores? Pues aparte de su diseño, que es de alta densidad, tiene la capacidad de duplicar el número de conexiones de los LGA y de los VGA, lo cual hace que estas conexiones sean muy cortas, dándole la ventaja de que tiene una mayor eficiencia energética y un mejor rendimiento en comparación a los otros dos. En la pregunta 11 tenemos indique la gran ventaja e inconveniente de este tipo de socket. Bueno, pues las ventajas de los VGA básicamente es que es muy difícil que la placa sufra daños, que el socket sufra daños. Y la segunda ventaja es que te ofrece una mejor reparabilidad, ya que no lo puedes cambiar, pero bueno, si lo llevas a una tienda de reparaciones, pues será menos costoso, ya que ellos tienen mejores materiales pues que vas a tener tú y demás. Y ya vamos por la pregunta 11, que nos dice indique la gran ventaja e inconveniente de este tipo de sockets. Pues la ventaja de los VGA es que los procesadores, al tener un diseño más pequeño para estos, pues ocupan mucho menos espacio que los normales o los de otro tipo de sockets. Luego la siguiente ventaja que tendríamos es básicamente que es al estar todo en un espacio tan reducido, pues los conectores tienen que recorrer menos distancias, por lo que hacen que los demás componentes sean más eficientes a la hora de trabajar. Y otra de las ventajas sería que se pueden cambiar las bolas de cobre que se utilizan para soldar el procesador con el paso del tiempo, ya que estas pues se desgastan, tarde o temprano se desgastan, y pues una vez a la hora de pues lo que viene a ser
coger y pues, ¿qué me pasa? Pues a la hora de coger lo que viene a ser un procesador, si vemos que ya no tiene más cobre porque se ha desgastado, pues solo habría que ponerle unas bolas nuevas y listo, estaría todo arreglado. Y los inconvenientes de los VGA, en este caso sería, pues el mayor inconveniente que yo considero es que al tener que soldar el procesador a la placa base, pues para este proceso pues se requiere de un material especializado y bastante caro. El segundo inconveniente que básicamente hemos buscado sería que al no tener este material especializado y bastante caro, pues a la hora de repararlo sería una gran cantidad. Yo, antes que repararlo, yo miraría otro ordenador. Y el tercer inconveniente sería que este socket pues solo funciona mediante circuitos multicapa, ¿vale? Y esto básicamente hace que limite las aplicaciones del ordenador o del portátil en este caso. Y ya como último ejercicio tenemos una tabla, ¿vale? El ejercicio número 12 es completar una tabla donde tenemos ambas columnas que están divididas en socket LGA, PGA y VGA, y luego las filas serían quién los usa, la calidad de construcción, la durabilidad, la eficiencia espacial y la instalación y la reparación, ¿vale? Empezaríamos con los LGA, que como hemos dicho son usados por Intel. La calidad de construcción es muy frágil, la durabilidad pues aumenta, la durabilidad del procesador, y la eficiencia espacial, que al ser los pines más pequeños pues solamente hace que la altura pues sea menor. La instalación es mucho más sencilla y para la hora de la reparación, que este sería el único inconveniente, es que deberíamos cambiar la placa base. Luego, para los sockets PGA, pues son usados por AMD. Esta calidad de construcción es más frágil todavía. La durabilidad aumenta la durabilidad del procesador, ya que al ser más frágil, pues tiene que aumentar algo, ¿no? La eficiencia espacial es que suelen tener una altura un poco mayor al de los LGA, por lo que la longitud de los pines es más, ¿no? Es mayor. La instalación es un poquito más complicada y la reparación pues tiene una mejor reparación, ya que solo al romperse los pines del microprocesador pues es más fácil de reparar que la placa base entera, ¿no? Y los sockets VGA también son usados por AMD en sus portátiles, diría yo. La calidad de construcción es muy frágil, la durabilidad aumenta del procesador, la eficiencia espacial es que ocupa muy poco espacio, por lo que se requiere pues eso, menos espacio, pero disminuye la potencia del procesador, obviamente. La instalación es mucho más complicada y la reparación es, aparte de más complicada, muchísimo más cara, ¿vale? Y hasta aquí serían los ejercicios de la placa base Zócalos, ¿vale? Este sería el ejercicio de Zócalos, las 12 preguntas respondidas. Así que bueno, eso es un vídeo bastante largo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.